Un electrón se introduce en un campo eléctrico uniforme perpendicularmente a sus líneas de campo eléctrico, con una velocidad inicial de 6 por 10 elevado a 3 USUI, metros por segundo. Si la intensidad del campo eléctrico es 2 por 10 a la 3 USU-Z, newtons partido por coulombio, calcular la ecuación de la trayectoria que sigue el electrón. El sumatorio de fuerzas en el eje Y que sufre este electrón será igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Z será igual a la masa por la aceleración en el eje Z. Esto es un planteamiento general de un problema de dinámica. Bien, sobre el eje Y no hay ninguna aceleración porque solo va a haber una velocidad inicial. Luego la resultante de las fuerzas, no hay ninguna fuerza sobre el eje Y. Sin embargo, el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Z va a ser la fuerza eléctrica y el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Z. Con lo que tenemos una composición de movimientos. Tenemos un movimiento uniforme a lo largo del eje Y y un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Z. Esto nos va a llevar a una trayectoria parabólica. Sobre el eje Y tendremos la ecuación de un movimiento uniforme, velocidad igual a espacio partido por tiempo. Y sobre el eje Z tendremos un espacio igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que responde a un movimiento uniformemente acelerado. Bien, sobre el eje Z tendremos que Z va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, puesto que no hay velocidad inicial en el eje Z. Y sobre el eje Y tendremos que Y igual a velocidad inicial por tiempo, Y igual a 6 por 10 a la 3 por T. Sabemos que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. Luego, como la carga del electrón es negativa, la fuerza eléctrica nos va a salir en sentido opuesto al campo eléctrico. Es decir, la fuerza eléctrica va a resultar hacia la parte negativa del eje Z, igual que el peso. Sustituyamos valores sobre la fuerza eléctrica, que va a ser igual al campo 2 por 10 a la 3, por la carga del electrón, que es menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Con lo que nos da una fuerza eléctrica de menos 3,204 por 10 a la menos 16 newtons. El peso a su vez será igual a la masa del electrón por la gravedad, que es 9,11 por 10 a la menos 31 por 9,8 y eso nos da 8,93 por 10 a la menos 30 newtons. Sumar el peso a la fuerza eléctrica es despreciable. Sustituyamos en la ecuación de dinámica y tenemos que la fuerza eléctrica es igual a la masa del electrón por la aceleración a lo largo del eje Z, que sustituyendo valores nos queda que la aceleración a lo largo del eje Z es menos 3,517 por 10 a la 14 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora bien, del movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Z, que teníamos que Z es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues tenemos que es un medio, Z igual a un medio por la aceleración, que es menos 3,517 por 10 a la 14, y el tiempo lo vamos a sustituir de la ecuación del movimiento uniforme, que nos quedaba que T era igual a I partido de 6 por 10 a la 3. Operamos y nos queda que Z es igual a menos 4,88 por 10 a la 6 por I al cuadrado. Esta es la ecuación de la trayectoria del electrón, que es la ecuación de una parábola. Ecuación de una rama parabólica hacia abajo, puesto que el valor que acompaña a la I al cuadrado es negativo.